voy a proceder a realizar la instalación del sistema operativo Ubuntu Desktop 12.04. Esto es lo que se os pide en la primera práctica de la unidad 3. Para ello vamos a utilizar el VMware Workstation 9 y lo primero que hacemos es decirle que vamos a crear a New Virtual Machine. Seguimos el asistente, creamos la máquina virtual que nos pide en la práctica. Utilizamos la configuración típica, le decimos que vamos a instalar el sistema operativo más tarde, I will install the operating system later, le damos a Next. Elegimos la versión de sistema operativo invitado, que va a ser Linux en su versión Ubuntu. Continuamos y le ponemos el nombre de la máquina. El nombre de la máquina, en la práctica os digo que le pongáis un nombre como, por ejemplo, SOMU y luego un número. La letra de vuestro grupo, si pertenecemos al grupo A, sería A. Y mi número de puesto, vamos a suponer que me siento en el ordenador 5, SOMUA 05. Si perteneciera al grupo B, sería SOMUB, pues en el ordenador 7, 07. De acuerdo, yo en mi caso voy a poner SOMUP de profesora y le voy a poner el número 00. Bien, os pide en la instalación que creéis un disco duro de 10 GB. Esto lo podéis gestionar pulsando las flechitas hacia abajo o escribiendo directamente el número con el teclado numérico. Le decimos Next y le decimos, le he dicho que que almacene el disco como un único fichero. Nos pone un resumen de las opciones que he elegido y le digo finalizar. Bien, comprobamos que tiene 1 GB de memoria RAM. En este caso es así, tiene un disco duro de 10 GB y nos pide en la práctica que añadamos un segundo disco duro de 10 GB. Bien, pues pinchando aquí o directamente aquí en el disco duro me salen los devices, los componentes de esta máquina virtual. Puedo también pinchar aquí en Devices, aquí no, Edit this Virtual Machine Settings y entonces tenemos aquí todos los componentes. Vamos a decirle que queremos añadir un dispositivo, un device. Ese device, ese dispositivo va a ser un disco duro, lo seleccionamos de la lista, podríamos añadir por ejemplo otra tarjeta de red, pero añadimos un disco duro, de acuerdo, creamos un disco duro nuevo, podríamos elegir uno existente, en este caso es casi igual que el otro, independiente no le hacemos nada, ponemos el tamaño que serían 10 GB y lo mismo de antes, Store Virtual Disk as a Single File. Le damos a Siguiente, dejamos el nombre que nos pone por defecto y le damos a Finalizar. Nos aparece ya ese nuevo segundo disco duro, por tanto ahora tenemos 2 discos duros en nuestro sistema. Bien, le daríamos a OK, aunque podríamos habernos quedado en esa ventana, porque ahora fijaros que el CD-DVD está configurado como Autodetect, es decir, necesitaríamos un CD o DVD en real, físico, para abrir la bandeja del ordenador, de acuerdo, meter ese DVD y poder instalar el sistema operativo. En nuestro caso vamos a hacer esto pero de forma virtual. Para ello, haciendo clic ahí en DVD, me vuelve a salir estos settings ya con el CD-DVD seleccionado y entonces aquí en las opciones de la derecha, en Connection, en lugar de utilizar Use Physical Drive, voy a seleccionar esta otra opción, Use ISO Image File. Voy a explorar, Browse y voy a buscar en mi disco duro donde tengo la ISO de este sistema operativo. En mi caso la tengo aquí. Voy a usar Ubuntu 12.04 Desktop. Le digo abrir y aparece aquí la ruta de donde está ese fichero. Le digo OK, de acuerdo, y ya me dice que está utilizando esa ISO. Bien, hecho esto, ya arranco la máquina virtual y comienzo a hacer la instalación. Nos sale esto de aquí, lo podemos cerrar o nos podemos esperar y cuando terminemos de instalar decirle que hemos finalizado la instalación. En mi caso lo voy a cerrar
está arrancando Ubuntu. Fijaros cómo va avanzando esta barra de aquí. Bien, fijaros que lo primero que nos pide es, como os decía, esto es un live CD y entonces podríamos probar Ubuntu, try Ubuntu o install Ubuntu. Nosotros vamos a instalarlo. Vamos a seleccionar el idioma español. En este caso, simplemente para que nos salga esta ventana en español. Podremos probarlo, como os decía, o instalarlo. Nosotros lo vamos a instalar. Nos dice que se está preparando la instalación, nos dice si tenemos al menos pues, el espacio mínimo imprescindible para instalarlo, que es 4,3 GB de espacio en disco, que estamos conectados a internet, ¿de acuerdo? Y podemos descargar actualizaciones mientras se instala, pero esto lo haría más lento, o instalar este software de terceros. Nada, vamos a dejar las opciones estas como están y vamos a decirle continuar. Bien, nos dice que no se ha detectado ningún sistema operativo y que qué queremos hacer, si borrar el disco, ¿vale? O algo más. Entonces nosotros vamos a decirle algo más, porque lo que queremos es nosotros elegir las particiones que vamos a usar para instalar el sistema operativo. Nos sale lo que sería el particionador de discos, fijaros como decíamos, bueno, esto no lo hemos visto con vosotros todavía, pero aquí tenemos los dos discos duros, SDA y SDB. Linux los llama de esta manera, /dev /SDA al primer disco duro, /dev /SDB al segundo disco duro. ¿De acuerdo? En la práctica tenéis especificadas las particiones que debéis crear. Lo primero siempre ante un disco duro nuevo es decirle nueva tabla de particiones. Vamos a hacer esa tabla de particiones. Le decimos continuar, sí que podemos, así que queremos realizar esta acción y continuamos. Ya me aparece el espacio libre, unos 10 GB, que es el tamaño que hemos escogido de disco. Fijaros que aquí me sale esto para instalar las VMware Tools, eso ya lo haremos como práctica más adelante, entonces le decimos never remind me, porque ya os lo recordaré yo. Bien, vamos a crear las particiones, ¿vale? Las particiones en el disco duro sería en el primero, en el disco duro A. Las particiones se van a numerar, van a tener todas el nombre /dev /SDA 1, 2, 3, 4, 5. Nos pide primero una partición primaria de 1 GB. Vamos a decirle añadir una partición primaria, que ya está aquí seleccionado, de tamaño, fijaros que os lo expresa en megabytes, ¿vale? Con lo cual 1 GB serían 1000. La ubicamos al principio y el sistema de ficheros. Para lo que es, como es la partición de intercambio, tenemos que seleccionar área de intercambio. Fijaros que ya no me pide aquí un punto de montaje y le digo aceptar. Me aparece la partición que acabo de crear y el espacio libre. Selecciono el espacio libre y le digo añadir una segunda partición. Nos dice que esa partición primaria ha de tener 4 GB, ha de ser primaria y le ponemos 4 GB que serían 4000. Al principio, sistema de ficheros x4 y punto de montaje el raíz. Le decimos aceptar, me aparece la segunda partición. Nos quedan 2 particiones más en este disco. Volvemos a seleccionar el espacio libre, le decimos añadir. En este caso debe de ser una partición lógica, ya está aquí seleccionado. Le ponemos un tamaño de 500 megas, en este caso así. Al principio del espacio disponible, sistema de ficheros x4 y como punto de montaje /boot. Aceptamos. Nos aparece esta nueva partición, volvemos a seleccionar el espacio libre para añadir la última partición de este disco. Es una partición lógica con el resto del disco que quede, ¿vale? Esos 5 GB más o menos, un poquito más, sistema de ficheros x4 y punto de montaje /home.
Le decimos aceptar y hemos definido ya las 4 particiones. Fijaros cómo las nombra: SDA1 la primera, SDA2 la segunda y de ahí salta a SDA5, SDA6. Esto es porque estas dos son particiones primarias y estas dos de aquí son particiones lógicas. A continuación realizamos el particionado en el disco duro B. Para eso tenemos que crear en él una nueva tabla de particiones. Le decimos continuar, nos aparece el espacio libre en el disco y la primera partición es una partición primaria. Añadimos la partición primaria de tamaño, nos pide 4 GB, sistema de archivos XFS, es otro sistema de archivos de Linux, y de punto de montaje nos pide /net, pero fijaros que /net aquí no está, entonces yo lo introduzco manualmente. Le digo aceptar y ya me aparece esta partición que acabo de crear. Selecciono el espacio libre restante en el segundo disco duro, le digo añadir la última partición, tiene que ser una partición primaria, el resto del disco como tamaño, sistema de archivos XFS de nuevo y punto de montaje le pondremos /backup. Tampoco existe este punto de montaje, lo escribo de forma manual. Acepto, reviso toda la configuración, partición de swap, imprescindible, partición raíz, imprescindible. El resto de particiones que se piden en esta práctica no son imprescindibles, es decir, si solo quisiéramos crear 2 particiones, como mínimo tendrían que ser estas dos, la partición de swap y la partición que tiene el punto de montaje raíz. El resto son opcionales. Bien, está todo correcto y entonces le digo instalar ahora. A continuación me pide la zona horaria, ¿de acuerdo? Estamos en Madrid, esa es la zona horaria correcta y le decimos continuar. Nos pide la distribución del teclado. Vamos a comprobar siempre que la ñ está donde dice estar, ¿vale? En el teclado. Si esto no ocurriera así, tendríamos que tener la precaución de elegir idioma español y decirle que incluya la tilde muerta, que es ese arco que tiene la ñ ahí. Comprobamos que las teclas están donde tienen que estar. ¿De acuerdo? Y como todo funciona correctamente, con esta selección de teclado le decimos continuar. Su nombre. Aquí ponéis el nombre completo. En la práctica os digo que pongáis alumno del grupo A o B en vuestro caso, puesto, y ponéis, pues por ejemplo, el puesto 04. ¿De acuerdo? Eso sería el nombre completo. El nombre del equipo. El nombre del equipo tenéis que poner el mismo que hayáis puesto como nombre de la máquina virtual, ¿vale? En este caso, SOM-U, si fuerais del grupo A y el puesto 4, pues SOM-UA04, ¿vale? En mi caso recordar que yo he puesto SOM-UP00 y voy a poner aquí como mi nombre, en lugar de alumno, profesora de sistemas operativos. Mi nombre de usuario va a ser profesora, vosotros tendréis que poner algo como lo que sigue. Alumno A04, ¿vale? Correspondiendo la letra A o B a vuestro grupo y el 0, o sea, los dos números a vuestro número de puesto. En mi caso, como os decía, yo voy a dejar profesora. Contraseña. Vamos a poner siempre contraseñas como contraseñas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Serán siempre nuestras contraseñas. No ciframos la carpeta personal, ¿de acuerdo? Y le decimos continuar. Una vez finalizada la instalación, ahora tenemos que reiniciar el equipo, ¿de acuerdo? Durante la instalación lo que ha hecho es copiar archivos, instalarlos, ¿de acuerdo? Y una vez finalizado todo ese proceso, hay que reiniciar el equipo. Le decimos reiniciar ahora. Reinicia la máquina, reiniciará el sistema operativo. Está reiniciando el sistema operativo de nuevo. Ahora sí que podemos sacar ese dispositivo de ahí. Y fijaros que nos aparece ya el nombre del usuario que ha hecho la instalación, profesora de sistemas operativos, y le voy a poner la contraseña, que esta sí que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy a Enter, entramos en el sistema. Y ya ha finalizado la instalación.